Continuamos entonces. ¿Listo? Vamos a los números racionales. Pónganme atención, por favor. Bueno, ya hemos mirado, vamos rapidito, ya hemos mirado los números naturales que se representan con la letra N. Luego miramos los números enteros que se representan con la letra Z. Y ahora vamos a los números racionales que se representan con la letra Q. Listo. Vamos a recordar entonces cuáles son los números racionales. ¿Dónde queda el apagador de la luz? A ver. Ah, ya estaba. Listo. Listo. Entonces, miren, ¿cuáles son los números racionales? Pónganme atención. Son los números que se pueden escribir de la forma A sobre B, dice aquí. Esto se lee tal que A, B. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto? Pertenecen a los números enteros. Y B, ¿cómo se lee esto? Diferente de cero. Muy bien, aquí está cómo se lee. Aquí está escrito. ¿Listo? Si usted se olvidó, aquí está cómo se lee. Propiedades. Primera propiedad. Q es un conjunto infinito. ¿Qué quiere decir eso? No tiene fin, nunca va a poder escribir todos los números racionales. Segunda propiedad. Q es un conjunto denso. Ahora vamos a explicar qué es denso. Ahí está explicadito, miren. Es decir, entre dos números racionales existen infinitos números racionales. Pónganme atención, por favor. Cuando estudiamos los números enteros, dijimos que los números enteros son discretos. Discreto. ¿Alguien me puede recordar qué significa conjunto discreto? Que tiene un límite entre... Bueno, más o menos. Pondránme atención. Si yo tengo los números enteros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Si yo tomo dos números enteros cualquiera, por ejemplo, el menos 2 y el 1, exactamente, puedo contar cuántos números enteros hay. Eso se llama conjunto discreto. Los números racionales no son discretos, son densos. Entonces, los números racionales ya no son discretos, sino que son densos. Tienen otra propiedad. No es discreto, sino denso. ¿Qué es denso? Aquí está escrito que entre dos números racionales, ¿cuántos números racionales hay? Infinitos. O sea que no los puedo contar. Repito, en los números enteros, si yo tomo dos números enteros, puedo contar cuántos enteros hay entre dos enteros. Pero en los números racionales, ¿puedo contar cuántos números racionales hay entre dos? No puedo. Eso se llama denso. No puedo. Hay infinitos números entre dos números racionales. ¿Listo? Bueno, si alguien dice, ¿cómo será eso? A ver, voy a tratar de explicar un poquitico más. ¿Listo? Voy a ubicar aquí la recta numérica y voy a ubicar por aquí el 0 y por aquí el 1. ¿Listo? Ahí tengo dos números racionales. El 0 es un número racional, el 1 también. Vamos a contar cuántos números racionales hay entre los dos. Por ejemplo, aquí estaría el 1 medio que está en la mitad. Ya hay uno. Entre este y este hay uno, por lo menos hay uno que está en la mitad, que sería el 1 cuarto. Entre este y este por lo menos hay uno que está en la mitad, que sería el 1 octavo. Y entre este y este hay uno por lo menos que está en la mitad, que es 1/16. Entre este y este hay uno en la mitad, que es 1/32. Y aquí hay otro en la mitad, y sigue en la mitad, en la mitad, en la mitad. Infinitos. Entre este y este por lo menos hay uno que está en la mitad, hay otro en la mitad, y así sigue. Esos infinitos, son infinitos números. Nunca va a poder escribirlos todos. Son infinitos números racionales que hay. Listo. Ojalá pues más o menos hayan comprendido un poquitico. Propiedad número 3. Voy a leerla. Q no tiene primero ni último elemento. Y voy a preguntar. A ver, ¿dónde íbamos a ratos preguntando? Por allá. Natalia iba preguntando. Sigo por aquí. Aquí voy. ¿Cuál es el primero de los números racionales? 0. ¿No? Vuelvo a leer. Q no tiene primero ni último elemento. De los números racionales, ¿cuál viene a ser el primero? No tiene, hombre. No tiene. Eso, dice no tiene, no tiene. Miren, si yo pico la recta numérica, ¿para acá hay más números? Sí, ¿no es cierto? Por acá eso siguen infinitos números, se va al menos infinito. ¿Cuál es el primero? No tiene.
Alguien dice infinito. No, porque infinito no es un número. Infinito es una cantidad grande, pero no... O sea, por ejemplo, si yo digo infinito podría ser 1.000.000, pero hay otro que es más grande que el 1.000.000. ¿Cuál? El 1.000.001, y hay otro más grande, el 1.000.002, y hay más grandes y más grandes. Entonces no hay un límite, no hay un primero, ni tampoco hay un último. ¿Listo? Pregunta, propiedad número 4. En Q no hay, y lo vuelvo a leer, no hay, y lo repito de nuevo, no hay antecesor ni sucesor. Listo. Pregunta. ¿Listo? Ahí. Si yo tengo un medio que es un número racional, ¿cuál es el antecesor de un medio? ¿Cuál es el que está antecito entre los números racionales de un medio? No hay. ¿Listo? No hay. No piensen porque no hay. Alguien puede decir, no, es el 1/4. Pero entre el 1/4 y el 1/2 hay otro por aquí que está más cerquita. Incluso entre este que lo pensó y este hay otro más cerquita y hay otro más cerca y más cerca y más cerca. Entonces no hay uno que esté, no tiene antecesor ni tampoco tiene sucesor. Ojo con eso. Aquí está la explicación de las propiedades. ¿Listo? Aquí está explicadito. Vamos a leerlo. ¿Listo? Vamos a leerlo. ¿Me ayuda a leerlo, por favor, Darwin? Lo que está ahí marcadito. La explicación, leámosla. Explicación de las propiedades de los números racionales. Primero, infinito, ya sabemos qué quiere decir, ¿verdad? 2. ¿Qué quiere decir que los números racionales sean un conjunto denso? Quiere decir que entre dos números racionales hay infinitos números reales. Es decir, que no se puede determinar cuántos números racionales hay entre dos números racionales dados. Tercero, no hay un primer racional ni tampoco último. Cuarto, en los racionales no hay antecesor ni sucesor, porque entre dos números racionales siempre va a existir uno que está en la mitad. Por lo tanto, no puedo determinar cuál es el sucesor ni un número racional. Listo. Vuelvo a explicarlo, si de pronto no lo comprenden. Si yo tengo aquí un número, por ejemplo, tengo el 0, tengo el 1. Listo, pongamos el 0 y el 1. Listo, la recta numérica, pero solo ubiqué el 0 y el 1. ¿Cuál, en los números racionales, cuál es el sucesor del 1? No hay. ¿Cuál es el sucesor? Perdón, ¿cuál es el sucesor del 0? No hay, listo, no hay. Alguien puede decir, tal vez sí, el 1/2, pero no, porque entre el 0 y el 1/2 hay más números. Por lo menos hay uno que está en la mitad, que es el 1/4. Y entre el 0 y el 1/4 hay por lo menos uno que está en la mitad, que es el 1/8. Entre 0 y 1/8 hay por lo menos uno que está en la mitad, que es 1/16. Y hay otro en la mitad, que es 1/32. Y hay otro en la mitad, por lo menos hay uno en la mitad. Entonces no hay un sucesor, ni tampoco va a haber antecesor. Listo, Darwin, ¿iba a preguntar? Hay infinitos. Entre el 0 y el 1 hay infinitos números racionales. Listo, excelente. Dice así, vamos a leer esta partecita. Ayúdenme a leer, por favor, después de Darwin. Ayúdenme a leer, por favor, ese parrafito. Entre los números racionales siempre existe un ejemplo, sean P racionales, entre ellos está P más 1 sobre 2. Listo, pregunta, cualquiera que me conteste. ¿Quién es P más Q sobre 2? ¿Quién es P más Q sobre 2? ¿Saben? Entonces les hago otra pregunta. Si yo tengo la recta numérica, por ejemplo, aquí voy a ubicar el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Voy a ubicar el -2 por acá. Y voy a ubicar por acá el 4. ¿Listo? Bueno. Supongamos que ahí tenemos esos numeritos. Pregunta, ¿cuál es el número que está en la mitad? Entre el -2 y el 4, ¿cuál es el que está en la mitad? El 1. Perfecto, el 1 está en la mitad. Ahora sí, ¿cómo lo encontré? ¿Cómo lo encontró? Contando 2 de un lado y 2 del otro. Ah, listo, contaron. Si entonces tengo el -2 y tengo el 4, ¿cuál es el número que está en la mitad? No, sería, pero 1/2 es aquí y ese no está en la mitad.
2 medios. 2 medios es 1 y ese no está en la mitad. 2 medios es 1. Ese no está en la mitad. ¿Cuál número está en la mitad? 3. 3 está acá, ese no está en la mitad. Entonces, ¿cómo encontramos el número que está en la mitad? Se lo suma, menos 1, lo sumo con el 4 y lo divido entre 2. Así se encuentra el número de la mitad. Se lo suma y se lo divide entre 2. Menos 1 más 4 da 3. 3 medios. ¿Y cuánto es 3 medios? 1 y medio, 1.5. El número que está en la mitad es este, 1.5. ¿Listo? Listo. Vuelvo a preguntar entonces. Si yo tengo dos números P y Q, ¿quién es P más Q sobre 2? ¿Quién es P más Q sobre 2? Ajá, ¿quién? El número que está en la mitad entre P y Q. Aquí está escrito. P más Q sobre 2, ¿quién es? El punto medio entre P y Q. Preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué B tiene que ser diferente de 0? ¿Cuál B? Cuando nosotros definimos los números racionales, dijimos son de la forma A sobre B, tal que A, B, que sean números enteros, y B diferente de 0. Entonces pregunta, ¿por qué ese numerito que va abajo tiene que ser diferente de 0? ¿Quién me contesta? Cualquiera que me conteste. ¿Por qué este número, tiene que ser diferente de 0? Porque si no, no valdría nada. A ver, por ejemplo, si tenemos 3 sobre 0. Pero voy a ir a la Ajá, ¿por qué? Muy bien, esa es la respuesta. No se puede dividir entre 0. ¿Cómo así que no se puede dividir entre 0? Cuando usted tiene, por ejemplo, 12 cuartos, ¿cuánto da 12 cuartos? Da 3. ¿Por qué da 3? Porque 3 multiplicado por 4 da 12. ¿Listo? Si usted va a dividir 3 entre 0, ¿qué va a buscar? Un número que multiplicado por 0 de 3. No hay. Eso no existe. La división por 0 no existe. No se puede dividir por 0. Entonces aquí, respuesta, por favor, en su cartillita, vamos a copiar. Respuesta. Entonces, ¿por qué B tiene que ser diferente de 0? Respuesta. Porque la división por 0, no existe. Porque la división por 0 no existe. Esto no se puede dividir por 0. Segunda pregunta. Los números enteros están contenidos en los números racionales, es decir, Z está contenido en Q. En otras palabras, ¿todo número entero es racional? Sí. Todo es racional. Muy bien. Si yo tengo los números racionales y tengo los números enteros por acá adentro, todos los números enteros, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, son números racionales. La respuesta es sí. Respuesta es sí. Coma, ¿por qué? Ahora sí. Me van a contestar esta pregunta. Si yo tengo el menos 3, que es un número entero, ¿cómo lo puedo escribir de la forma A sobre B? Porque los racionales deben ser de la forma A sobre B. Entonces el menos 3, ¿cómo lo escribo de la forma A sobre B? Muy bien, le pongo denominador 1 y ya queda de la forma A sobre B, por lo tanto es un número racional. Entonces sí, como porque les puedo colocar denominador 1, punto seguido o punto aparte, como le alcance. Ejemplo, 2 puntos seguido. Menos 3 es igual a menos 3 sobre 1. A toditicos les podemos poner denominador 1 y ya quedarían de la forma A sobre B. ¿Listo? Entonces respuesta sí, porque les puedo colocar denominador 1. Ejemplo, menos 3 igual a menos 3 sobre 1. Y ya, entonces queda de la forma A sobre B y sería un número racional. Perfecto, continuamos. Tercera. Dice así, los decimales finitos, que también se llaman exactos, ¿corresponden a números racionales? Sigo preguntando. Vamos por acá. Alex, deme un ejemplo de un número decimal finito. Por ejemplo, ¿cuál? 1,2. Eso, ese se llama decimal finito. Entonces la pregunta es, ¿esos decimales finitos, como por ejemplo 1,2, ¿son números racionales, sí o no? Sí.
La respuesta es sí. Si es sí, significa que se lo debo de poder escribir como una fracción. ¿Alguien me podría dar cuál es la fracción que genera 1,2? ¿Qué números al dividirlos da 1,2? 2/4. ¿Ah? No, 2/4 da 0,5. ¿Qué números al dividirlos da 1,2? 10 segundos. Eso, ¿cuánto? 6 entre 5. Miren, 6 dividido entre 5. 5 por una, 5 a 6, 1. Pongo un 0, pongo una coma. 5 por 2, 10, a 10, 0. O sea que esto es 6 sobre 5. Perfecto. Entonces aquí vamos a escribir respuesta sí, coma, porque se pueden escribir de la forma, así miren, A sobre B, punto seguido o aparte, como les alcance. Ejemplo, 2 puntos seguidos, y vamos a copiar este ejemplo. 1,2 es igual a 6/5. Perfecto. Excelente, excelente. Vamos muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Los decimales periódicos corresponden a números racionales? Primero vamos a dar un ejemplo de un número decimal periódico. Usted, por favor, un ejemplo de un decimal periódico. Periódicamente que sí, que llega un número y sí, A eso se sigue repitiendo. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál? como 1,333. Excelente, 1,3333333. Ese es un decimal periódico. ¿Listo? Ese número, 1,3333333 que dio el compañero, 1,3333333, es un número decimal periódico. Pregunta, ¿estos decimales periódicos son números racionales? ¿Se los puede escribir como una fracción? Sí, la respuesta es sí. ¿Alguien me podría decir cuál es la fracción que genera 1,3333333? ¿Ah? ¿Qué fracción genera 1,33333? ¿9 sobre 7, profe? ¿Cuál? 9 sobre 7. No. 7/9. ¿Cuál? No. ¿Cuál? 12 sobre 9, sí, 12 sobre 9. O sea, simplificadito, la tercera sería 4, 3 por 3, 9, 4 tercios. Miren, 4 tercios. 3 por 1, 3, 4, 1, pongo un 0 y sigo dividiendo. 3 por 3, 9, 10, 1, aumento un 0 y sigo dividiendo. 3 por 3, 9, 10, 1, 3 por 3, 9, 10, 1, 3 por 3, 9, 10, 1. A eso da 1,333. Entonces esto es 4 tercios. Perfecto. Entonces vamos a escribir respuesta. Muy bien, excelente, excelente. Sí, sí, coma, porque se pueden escribir de la forma A sobre B. Repito, sí, coma, porque se pueden escribir de la forma A sobre B. Ejemplo, 2 puntos seguidos. 1,3 periodo es igual a 4 tercios. Impresionante, ¿no? ¿Cómo lo encontró? No era tan fácil. ¿Cómo lo encontró? ¿Quién fue que me dictó? Darwin. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, luego vamos a mirar. Por acá debajito les enseño. ¿Listo? Nota, dice. Nota. Bueno, vamos a leer esta nota. ¿Listo? Xiomari, ¿me ayuda a leer por favor ese parrafito? Donde dice nota. Podemos afirmar que los racionales están formados por los integros de dos racionales
racionales corresponden a... Muy bien. Dice, podemos afirmar que los números racionales están formados por los enteros más las fracciones. Miren, les escribo esto. Los números racionales están formados por los enteros más las fracciones. O sea, todos los números enteros, el menos 3, menos 2, menos 1, etcétera, son números racionales, menos 3, menos 2, menos 1, etcétera. ¿Listo? Son números racionales. Y las fracciones, de hecho, son números racionales. ¿Listo? Por ejemplo, 1/4, 7/3 son números racionales. ¿Listo? También podemos decir que los números racionales corresponden a decimales finitos y decimales periódicos. Ejemplo de decimal finito, escribámoslo este. Ejemplo 1,2. Ejemplo de decimal periódico, escribámoslo este. 1,3 periodo. Esos números, los decimales finitos y los decimales periódicos, son números ¿qué? ¿Son números qué? Racionales. Siga. Los números, los decimales finitos y los decimales periódicos son números racionales. Los enteros son números racionales. Las fracciones son racionales. ¿Quiénes más? Los decimales finitos y los decimales periódicos o infinitos periódicos.